Que el Señor les bendiga, hermanos, y pues todas las personas que están viendo esta predicación. Para mí es un privilegio el poder hablar de la palabra del Señor. Y en esta hora yo tengo, pues, en mi corazón una palabra que Dios ha puesto en mí. Quiero orar para pedirle a Dios que Él sea el que me guíe y que las palabras que salgan de mi labio sean de bendición para ustedes. Así que espero poderlos bendecir a través de las palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Y pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder hablar de tu palabra. Hoy te pido que traiga sabiduría, entendimiento, inteligencia, gracia, Padre, para poder compartir el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, y que aquellos que escuchen, Señor, puedan ser edificados, puedan ser bendecidos, puedan ser reconfortados en sus vidas, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú nos hables y nos bendigas, Padre. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues yo quiero hablarles acerca de un tema que Dios puso en mi corazón. Si ustedes pueden darse cuenta aquí en la pantalla que tenemos atrás, el año del deleite 2026, y también una imagen del año del reconocimiento del año 2023. Y esto porque el Señor traía a mi corazón, a mi memoria, esta otra proclama, y como se ha predicado y se ha dicho, eh, es una proclama que no está limitada a un espacio de tiempo, sino más bien es una palabra que es para todo tiempo, ¿verdad? Para que nosotros la vivamos, para que nosotros llenemos nuestro corazón con ella. Y yo quisiera hablarles acerca de el tema, el deleite del reconocimiento. Y es que yo entiendo por la palabra del Señor que a Dios le gusta honrar a sus hijos, a Dios le gusta reconocer a sus hijos, a Dios le satisface poner y premiar a sus hijos. Y en el año 2023, el año del reconocimiento, se proclamó acerca de este tema, pero yo encuentro en la palabra del Señor que Dios se deleita reconociéndonos a nosotros sus hijos. Y cuando yo meditaba en esta palabra, pensaba en el reconocimiento que tiene que ver con estas otras palabras. El reconocimiento tiene que ver con honrar, con agradecer, con recompensar, con pagar, con elogiar, con identificar, con aplaudir, con valorar, con celebrar y con galardonar. Y el primer comentario que yo quiero hacer en este sentido es que muchas veces a nosotros los hombres nos cuesta reconocer a los demás, nos cuesta honrar a los demás, nos cuesta muchas veces agradecer y recompensar a las personas. Y en el contexto cristiano de la iglesia evangélica, a veces eso se torna más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que, bueno, Dios nos va a pagar, Dios nos va a recompensar, Dios nos va a reivindicar, Dios va a galardonarnos, y ciertamente la palabra del Señor así lo enmarca. Pero también esta palabra reconocimiento tiene que ver con estas otras palabras, ¿verdad? Y nosotros creemos con todo el corazón de que el pago viene de parte del Señor. La Biblia nos muestra que Él es galardonador de los que le buscan, pero yo tengo aquí tres versículos de la palabra del Señor. El primero es 1 Samuel 2:30, dice, Dios honra a los que le honran. Entonces, en principio, el mensaje es claro: Dios honra a los que le honran. Es decir, Dios te va a pagar y me va a pagar a mí y a ti conforme a lo que yo haga. Él está interesado en honrar nuestra vida. Por eso aquí lo dice en 1 Samuel 2:30. También dice Proverbios 31:31, que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Y Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13 dice, pide reconocer y tener en alta estima a quienes trabajan arduamente y guían en el Señor. Entonces, si nosotros vemos en la palabra del Señor, a nuestro Dios le gusta reconocernos, se deleita en el reconocimiento. Entonces, aquí vamos a ir viendo que, por ejemplo,
En Mateo 3:17 dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo deleite. Y si nosotros nos ponemos a analizar este texto bíblico, entendemos el reconocimiento que el Padre le hace a su Hijo. Y lo hace de manera pública y lo hace como la palabra del Señor lo describe, pero dice, este es mi Hijo. Y al principio yo les mencionaba que la palabra reconocimiento tenía que ver con honrar, con agradecer, con recompensar, con pagar, con elogiar, con identificar. Y precisamente lo que hace aquí el Padre con el Señor Jesús es decir, este es mi hijo. Es como cuando de repente uno de nuestros hijos logra algo en esta vida, ya sea de manera secular, en el trabajo, de forma económica, en cualquier sentido de la palabra, inclusive en su desarrollo y crecimiento dentro de la iglesia, con orgullo, con deleite, con agradecimiento, nosotros decimos, este es mi hijo. Caso contrario pasa a veces cuando nuestros hijos nos avergüenzan o hacen cosas que no están bien. Entonces, de alguna manera no es que neguemos que son nuestros hijos, pero como que no es tan fácil el reconocer. Pero aquí la Biblia dice que el Padre dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo deleite, en quien tengo alegría, en quien tengo agradecimiento. Entonces lo que el Padre está haciendo es honrar a Jesús, es decirle a la gente, este es mi Hijo, y yo en mi Hijo me deleito. Entonces aquí reafirmamos lo que al principio yo les decía, que el Señor, el Padre, se deleita en el reconocimiento. Luego nosotros vamos a encontrar en la Biblia un sinnúmero de ejemplos acerca del reconocimiento y cómo Dios de alguna manera se deleita en reconocernos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice y los vamos a ir viendo. Por ejemplo, en primera de Samuel 16:10 al 13 dice la palabra del Señor, Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces nosotros aquí en este pasaje de la palabra del Señor podemos entender una cosa. Al hombre le cuesta reconocer, al hombre le cuesta honrar, al hombre le cuesta agradecer, al hombre le cuesta valorar. ¿Por qué? Porque aquí vemos a un padre que dice en la Biblia que Samuel iba a ungir de sus hijos al rey de Israel, pero dice la palabra del Señor que él puso a la vista del profeta a sus hijos, pero excluyó a uno, es decir, lo menospreció, porque si a nosotros nos dice de tu casa, de tus hijos, va a salir el rey de Israel, entonces nosotros lo que hacemos es sacar a todos nuestros hijos, ponerlos a la vista del profeta y que él determine a través pues de Dios quién va a ser el rey de Israel. Pero este hombre solamente presentó, dice aquí la Biblia, a 7 de sus hijos. Y dentro de esos 7 no estaba el elegido para ser rey de Israel. Entonces la Biblia aquí dice que Samuel le preguntó, ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué? Porque de los 7 que le había presentado, ahí no estaba el rey de Israel. Entonces este hombre viene y le dice que no, que hay uno todavía por ahí, que era David. Y la Biblia dice de que lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, dice la Biblia que Dios le dijo que él era y que le ungiera como rey de Israel. Y en el versículo 13 dice, y entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Entonces una de las cosas que yo veo aquí en la palabra del Señor es que aunque su papá físico no lo quiso honrar, no lo quiso reconocer, no lo puso delante del profeta, Dios
que es el que nos honra. Vino e hizo que el profeta preguntara si había alguien más, y dice la Biblia que lo ungió, pero lo que me llama la atención también es que dice que lo ungió delante de sus hermanos. Entonces muchas veces a nosotros nos van a menospreciar, muchas veces a nosotros nos van a hacer a un lado, muchas veces a nosotros no nos van a valorar, no nos van a creer capaces, no nos van a creer que tenemos las capacidades para hacer algo, para tener un privilegio, para tener un puesto, para desarrollar algo en la vida. Pero la promesa del Señor es que Él nos va a dar reconocimiento, nos va a honrar. Por eso la Biblia dice, y yo lo leí al principio, que Dios honra a los que le honran. Y por eso entonces que yo entiendo que Él se deleita en el reconocimiento. Entonces a David lo habían menospreciado, lo habían hecho a un lado, no lo habían puesto delante del profeta, pero la Biblia dice que Dios le honró, y le honró delante de sus hermanos. Entonces, aunque a nosotros nos menosprecien, aunque nosotros nos escondan como escondieron a David, no nos saquen a luz, no nos mencionen, no nos elogien, va a llegar el tiempo en el que Dios nos va a poner en el lugar que Él quiere. Va a llegar el tiempo en el que Él nos va a reconocer. ¿Por qué? Porque Él se deleita en el reconocimiento. Luego en la palabra del Señor también encontramos otro ejemplo en relación a este tema, y es sobre Mefiboset. La Biblia dice de que él era nieto de Saúl y que quedó lisiado y tuvo que huir de su casa, y en un día le pasó una tragedia, su vida cambió completamente y vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. Y dice la palabra del Señor en 2 Samuel 9, 6 y 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Si nosotros leemos el contexto de los versículos anteriores, encontramos que Mefiboset estaba en un lugar aislado, en un lugar no de honra, porque él pertenecía a la familia real, pero por diversas circunstancias había quedado relegado. Es más, se había salvado de que lo mataran, y perdió su riqueza, perdió su honra, perdió todo lo que él podía tener, porque él era el heredero de su padre, de su abuelo, y seguramente él había pensado, quizás, o se había pensado en algún momento, que él iba a ocupar el trono de ellos. Sin embargo, su vida cambió de manera drástica, y entonces él era el olvidado, él era el que estaba ahí refundido a aquel lugar, un lugar de tristeza, un lugar de depresión, un lugar de angustia, un lugar de pobreza, un lugar en el cual se encontraba mal. Pero la Biblia dice que estando en ese lugar, David dijo si había alguien de la casa de Saúl a quien él le podía hacer misericordia. Entonces el siervo le dijo a David que sí, que había un hombre que se llamaba Mefiboset, y David lo mandó a llamar. Y dice aquí la palabra del Señor lo que nosotros leímos, que dice que le dijo que no tuviera temor, porque él haría misericordia por amor a su padre Jonatán, y que le iba a devolver todas las tierras de Saúl, y que siempre iba a comer a su mesa. Entonces ya en el versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Es decir, de que el reconocimiento, la honra, la recompensa, la reivindicación que le hicieron a este hombre, no solamente se trataba en devolverle todos los bienes o todo lo que él había perdido, sino dice la Biblia que el privilegio quizás más grande que él tenía es que todos los días comía con el rey. Y si nosotros nos hemos encontrado en una situación similar o parecida a la de Mefiboset, yo quiero decirte que aunque pasen los años y aunque te encuentres lisiado en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo o en cualquier sentido, te va a mandar a llamar el rey y te va a sentar a su mesa y vas a comer delante de él. ¿Por qué? Porque él se deleita en hacer el reconocimiento. Luego también la Biblia nos menciona otro ejemplo, y este es el ejemplo de José. Nosotros sabemos que José fue envidiado por sus hermanos, lo querían matar, lo vendieron,
y al final de cuentas paró en una tierra que no era su tierra, paró con gente que no era su pueblo, y dice la palabra del Señor de que él fue atravesando un proceso complicado, el cual no voy a indicar con puntualidad, pero dice que en parte su proceso él estaba en la cárcel, ¿verdad? Y lo habían metido a la cárcel de manera injusta. Pero dice Génesis 40 en el versículo 9 que habían dos hombres que estaban en la cárcel con él, el copero y el panadero del rey. Y dice la Biblia de que tuvieron un sueño y que ellos estaban muy tristes, muy angustiados. Pero dice la Biblia que José les dijo que le contaran el sueño y ellos se lo contaron. Entonces dice, el primero en contar su sueño fue el copero. José le dijo, las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá su cargo para que vuelvas a servirle como su jefe de los coperos. Entonces él le interpreta el sueño y le dice lo que va a pasar. Pero en el versículo 14 dice, pero por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Y dice la Biblia aquí en el versículo 21, al jefe de los coperos, ya cuando él había experimentado el cumplimiento del sueño y la interpretación que le dio Josué, dice, al jefe de los coperos le devolvieron su cargo, pero mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Así se cumplió lo que José les había dicho. Y en el versículo 23 dice, sin embargo, el jefe de los coperos se le olvidó completamente lo de José. Es decir, de que este hombre había tenido la interpretación de su sueño y seguramente al momento que José interpretó su sueño, estuvo agradecido. Y José le dijo, pero no te vayas a olvidar de mí. Y la Biblia aquí dice que el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. ¿Y cuántas veces la gente se ha servido de ti? La gente te ha utilizado, la gente solamente cuando tú les has ayudado, entonces eres una persona importante. Cuando has pasado crisis, porque la Biblia dice que estos hombres estaban muy tristes. Entonces, la interpretación del sueño de José le dio alegría a este hombre, pero no solo le dio alegría, sino que la interpretación que le dio a ese sueño fue una interpretación correcta. Y la Biblia dice de que se cumplió lo que José había dicho. Sin embargo, a este hombre se le olvidó. Entonces yo entiendo por la palabra que muchas veces al hombre se le va a olvidar tu esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificio, tu desvelo, las ganas que le pusiste a hacer algo. Sin embargo, Dios te va a honrar. Aunque al hombre se le haya olvidado lo que tú hiciste, Dios te lo va a reconocer. Entonces la palabra del Señor sigue diciendo acá que el copero en Génesis 41, del versículo 1 al 14, 2 años después, se recuerda de José. ¿Por qué? Porque nuevamente el rey había tenido un sueño y estaba desesperado y no podía dormir porque le atormentaba esa situación. Entonces, como no había quien interpretar el sueño, la palabra del Señor dice de que el copero se recordó de José, pero eso fue 2 años después. Y aquí la palabra del Señor dice, por eso le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso a partir de este momento quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte, solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañaran en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban, abran paso. Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Luego le dijo a José, aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso.
Además el rey le cambió el nombre a José y le puso Safenat Panea y le dio por esposa a la hija de Potífera, sacerdote de On, la cual se llamaba Asenat. Después de eso José comenzó a recorrer todo Egipto. Entonces la palabra del Señor nos muestra que después de haber sido olvidado, después de que el copero había olvidado todo lo que él había hecho por él o lo que él había hecho por él, Dios trajo a memoria del copero a José y entonces su historia cambió, porque entonces lo puso a cargo de todo lo que él tenía prácticamente, lo puso a cargo de Egipto y el único que era mayor que él era el rey. Entonces nosotros vemos en la palabra del Señor de que nos van a olvidar, ¿sí? Se van a olvidar de lo bueno que nosotros hicimos. Sin embargo, Dios no se va a olvidar de nosotros. Por ahí hay un versículo en la palabra del Señor en Isaías 49, 15 y 18 que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos como vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Entonces, aquí la Biblia dice que una mujer, una madre, se puede olvidar de sus hijos, ¿sí? Pero aunque ella se olvide, el Señor nunca se olvidará de nosotros. Él tiene nuestra vida en sus manos, estamos esculpidos en sus manos y a nosotros nos pueden olvidar, a nosotros nos pueden hacer a un lado, nos pueden rechazar, nos pueden tener en una circunstancia donde no estamos siendo tomados en cuenta. Pero Dios, al que nosotros servimos, se deleita en el reconocimiento. Y aunque a nosotros nos olviden, dice aquí la Biblia, Él no se va a olvidar de nosotros y nos va a poner una vestidura de honra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Caminar en fe, seguir creyéndole a Dios, seguir sirviéndole a Dios, seguir poniendo nuestra confianza en Dios. Y sabedores y conocedores que la Biblia dice que Él se deleita en el reconocimiento y que en el momento oportuno, cuando nosotros menos pensemos, Él va a propiciar que nosotros seamos colocados en un lugar de honor, en un lugar de honra, con un vestido de honra, como lo hemos estado viendo. También en la palabra del Señor encontramos otro ejemplo, y este ejemplo está en Esther 6, del versículo 1 al 11. Dice ahí: aquella noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó que trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se leyeran. Ahí contaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia de la entrada, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o qué reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para repetirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había mandado a levantar para él. Así que el rey preguntó: ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron: el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó: ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí: ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó: para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado, y un caballo en el que haya montado, y que lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que le pase a caballo por las calles de la ciudad, proclamando su paso. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Entonces la Biblia dice aquí en el versículo 10: ve de inmediato, dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que estaba sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle, todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad,
proclamando a su paso: así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Entonces, en este texto bíblico, nosotros nos damos cuenta que Mardoqueo había hecho algo por el rey, le había salvado la vida, pero eso había quedado en el olvido, ¿sí? Y muchas veces tú has hecho cosas que han quedado en el olvido, que la gente no se recuerda. Pero dice la Biblia que él no podía dormir y lo que él sentía era porque Dios lo estaba propiciando. ¿Por qué? Porque Dios quería honrar a Mardoqueo por lo que él había hecho. Y aquí este hombre Amán quería matar a Mardoqueo, era enemigo de Mardoqueo, deseaba el mal de Mardoqueo. Pero la Biblia aquí nos muestra cómo Dios honró a Mardoqueo y lo hizo delante de su enemigo, de aquel que lo quería matar. Y todo lo que ese hombre deseaba que el rey hiciera con él, que lo honrara, que lo pusiera en alto, que lo llevaran en el caballo, que proclamaran y que dijeran que era el hombre al que el rey quería honrar, todo eso no le pasó a Amán, sino que Dios vino y propició todo lo que se necesitaba para que el que estaba olvidado, que era Mardoqueo, fuera honrado de tal manera que el que lo quería matar era el que lo andaba llevando por la ciudad y el que estaba diciendo y proclamando: así se trata al hombre al que el rey desea honrar. Entonces Dios te va a honrar, aunque te hayan olvidado, aunque te hayan menospreciado, aunque te hayan discriminado de cualquier manera, aunque no te hayan agradecido, Dios te va a honrar. Amén. Entonces vemos que entonces el Señor se deleita en el reconocimiento. Luego la palabra del Señor nos muestra otro ejemplo, y este es un ejemplo tal vez un poco más conocido. 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, y se levantó un edicto en el que establecieron que todos se debían de postrar ante la estatua del rey que habían levantado. Pero dice la palabra del Señor de que estos 3 determinaron no hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a postrar ante una estatua, no se iban a postrar ante nadie, porque ellos solo se postraban ante el rey. Y la Biblia dice aquí en Daniel 3, 26 al 30, que ellos no lo hicieron y que los metieron al fuego ardiendo, ¿sí? Y dice la Biblia que no les pasó nada. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor se dio cuenta, dice la Biblia aquí, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Y salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, el Señor los honró porque ellos lo honraron. El Señor los honró porque no les pasó nada, porque no murieron. El Señor los honró porque Él respaldó lo que ellos determinaron al no postrarse ante esta estatua. Y Él los honró porque dice la Biblia que los engrandeció en toda la provincia. Entonces, tu recompensa viene porque el Señor se deleita en que tú seas recompensado. Tu pago viene porque el Señor se deleita en que tú seas pagado. Tu recompensa viene y tu reconocimiento viene porque el Señor se deleita reconociendo. Luego también la palabra del Señor nos habla en Daniel siempre de capítulo 6, versículo 19 al 24, que Daniel era de los principales hombres de esa nación. Pero dice la Biblia de que
habían otros 2 con él que le tenían envidia, pero no encontraban cómo hacerle caer. Y dice la Biblia de que la única forma que encontraron era que se levantara un edicto en el cual no se podía orar a otro Dios, que no fuera el Dios de esa nación, porque ellos sabían que Daniel oraba a Dios, al Señor de los cielos. Entonces dice la palabra del Señor aquí que se levantó el edicto, se decretó y que Daniel seguía orando. Entonces, como él seguía orando, no hizo caso al edicto, entonces lo atraparon y lo metieron a un foso de los leones. Y dice aquí la Biblia que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra del Señor que Daniel no había hecho nada malo, que él había sido colocado, puesto o metido en esa fosa de los leones injustamente. Y como el Señor se deleita honrando, reconociendo, poniendo en alto a sus hijos, la Biblia dice que él lo libró, que mandó un ángel que cerró la boca de los leones y que no le hicieron daño. Entonces, aunque a nosotros nos deseen el mal, aunque a nosotros nos digan cualquier tipo de maldiciones, aunque a nosotros nos metan presos, nos metan a cárceles, la palabra del Señor aquí nos muestra que Él va a mover las cosas a nuestro favor. Él nos va a proteger, nos va a respaldar. Y no solamente eso, no solo nos va a librar de la muerte, sino que nos va a poner en alto. Y cuando eso suceda, nosotros vamos a darnos cuenta que Él cumple su palabra. Entonces, vuelvo a afirmar, aunque lo he repetido ya en diferentes momentos, que el Señor se deleita en el reconocimiento. Luego en Lucas 21, del versículo 1 al 4, encontramos a una viuda pobre. Pero la Biblia aquí dice: Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, a veces nos pasa como esta viuda, que para todos los demás que están observándonos, nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos es insignificante, es de poco valor, es menospreciado, ¿verdad? Pero Jesús estaba ahí cuando todos estaban dando su ofrenda. Y seguramente muchos daban mucho dinero, mucho oro, muchos bienes, muchas cosas grandes. Pero Jesús no vino y exaltó o honró o reconoció la ofrenda de todos los demás que habían dado mucho. La Biblia dice que Jesús vio la ofrenda de la viuda. Y aunque los demás no le pusieron importancia, Él vino y quiso darnos una enseñanza, que Él ve nuestro corazón, que Él, más allá de ver todo lo que nosotros podamos dar, por eso la Biblia dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Él viene y de una manera extraordinaria le reconoce su ofrenda, le reconoce su actitud, le reconoce su corazón, y determina delante toda la gente, porque yo me imagino que la gente que había dado más que ella ha de haber pensado: mi ofrenda como que no sirvió. No es que no sirviera, pero Dios o Jesús decidió honrarla y decir: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Y por eso hoy hay ministraciones de ofrenda que se hacen sobre este versículo, sobre esta mujer. Hoy hay predicaciones que se basan en este texto sobre esta mujer. ¿Por qué?
porque el Señor Jesús la reconoció. Le dio el lugar que merecía y que para los demás quizás no merecía, pero Él se lo dio. ¿Por qué? Porque Él conocía su corazón. Entonces nosotros vemos que al Señor le gusta darnos reconocimiento. Y si de repente alguien no nos reconoce nuestra labor, lo que nosotros somos, lo que nosotros damos, lo que nosotros hacemos, yo quiero decirte que el Señor se deleita en el reconocimiento. Y hay muchos pasajes de la palabra del Señor que nos muestran cómo Él se deleita en hacer esto. Empezamos nosotros con el reconocimiento que el Padre le hace al Señor Jesús al decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Luego vimos al rey David cuando sacaron a sus hermanos y los pusieron delante del profeta y a él lo habían dejado ignorado, y viene Dios y lo honró y lo ungió como el rey de Israel. Luego vimos a Mefiboset, que había perdido todo, que estaba en una situación muy triste, muy difícil, pero el rey lo mandó a llamar y lo puso en donde él se merecía estar, comiendo, dice la palabra del Señor, todos los días a la mesa del rey. Vemos a un José, que también lo hablamos, que le pasó de todo, ¿sí? Que se olvidaron de él, que lo dieron por muerto, que pasó un proceso difícil, pero Dios vino y lo honró, y fue un hombre grande en esa nación que no era su nación, y que sirvió para bendecir a los demás, y esa honra que el Señor le hizo sirvió para salvaguardar la vida de su padre y de sus hermanos, aquellos mismos que lo habían traicionado, aquellos mismos que lo habían querido matar, aquellos mismos que lo habían menospreciado. Entonces nosotros vemos en la palabra del Señor como a Él le gusta honrar, a Él le gusta reconocer. La Biblia dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aquí posiblemente no tengamos un reconocimiento, no seamos mencionados, no seamos honrados. Pero como dice el texto que leímos, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sí, se va a olvidar. Pero dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Y si tú y yo nos sentimos olvidados, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y si tú y yo nos sentimos menospreciados, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y si tú y yo nos sentimos tristes, el Señor ha tomado en cuenta nuestro servicio. Y si a nosotros no nos elogian, no nos toman en cuenta, el Señor sí nos toma en cuenta. Yo mencionaba al principio es que el reconocimiento tenía que ver con honrar, y posiblemente no nos han honrado. Tiene que ver con agradecer, y posiblemente nadie nos ha agradecido, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el ser humano es malo. La Biblia dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero la Biblia dice ahí que somos malos. Entonces, posiblemente no nos han agradecido un montón de cosas que hemos hecho, ya sea dentro de una iglesia, fuera de la iglesia, pero el que nos va a pagar, el que nos va a recompensar, el que nos va a reivindicar, el que va a hacer cumplir todas sus promesas en nosotros es el Señor. También esta palabra decía que tenía que ver con elogiar. De repente nunca ni nos mencionan, ni nos dicen nada, pero hace un tiempo, por cuestión de mi profesión, tuve que ir a una reunión y un pastor me llevó para un tema que no tenía que ver con la iglesia, sino que era un tema de trabajo. Y decía, este pastor me presentaba y decía, mira, te presento a mi hermano, y aunque lo mires como lo mires, él es esto, es esto, es esto. Y comenzó a elogiarme y comenzó a darme honra delante de la otra persona. Y obviamente, cuando las personas hacen eso, es una bendición. Pero cuando las personas no hacen eso, de todos modos, Dios es el que tiene el control de nuestros corazones. Y Él nos va a honrar. Él nos va a dar ese reconocimiento. También dice aquí la relación de esta palabra, aplaudir.
Tal vez nadie aplauda lo que nosotros hacemos. Nos graduamos, trabajamos, logramos un puesto nuevo, compramos un carro, una moto, una propiedad, lo que quieran. Y posiblemente nadie nos va a dar un aplauso. De repente somos una bendición en lo que hacemos, pero nadie nos va a decir, sos una bendición. Pero cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Él nos va a honrar. Y ese es el enfoque de este mensaje. Que ese reconocimiento nos lo va a dar Dios. ¿Por qué? Porque Él se deleita reconociendo lo que nosotros hacemos. El hombre nos ignora, nos desecha, pero Dios no es así. También esta palabra tiene que ver con celebrar, con valorar. Tal vez no han valorado donde tú trabajas lo que tú haces, pero como Dios lo está viendo y la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos o lo que hagamos, no lo hagamos para el hombre, sino lo hagamos para Dios, de Él va a venir la recompensa. De Él va a venir esa honra que nosotros no solamente quizás anhelamos, sino nos merecemos, porque Él es justo. Dice la Biblia que el trabajador para recibir su paga, de primero debe de hacer su trabajo. Y si tú estás haciendo tu trabajo, si tú estás haciendo lo que a ti te corresponde, si tú estás buscando a Dios, honrando a Dios, sirviendo a Dios, yo te aseguro, te garantizo, a la luz de la palabra del Señor, que el Señor se deleita en el reconocimiento y que Él te va a pagar, Él te va a recompensar. Y todo aquello que tú has sufrido va a cambiar. Él te va a sanar, Él te va a prosperar, Él te va a llevar a lugares donde quizás nunca te imaginaste. Vas a conocer personas que no te imaginaste conocer y Él te va a dar todo tipo de bendiciones. ¿Por qué? Porque Él se deleita en reconocernos. Por eso es de que cuando yo veía esa proclama del año 2023, el Señor traía a mi corazón esto, que Él se deleita en el reconocimiento. Entonces, yo quiero orar para concluir este mensaje, recordándote que Él se deleita en el reconocimiento. Y lo que tú estás esperando, y aún lo que tú te mereces, va a venir. Va a venir en el momento que menos te imaginas. Entonces, vamos a orar para terminar este mensaje de la palabra del Señor y espero que esta palabra haya quedado grabada en tu corazón y que esperes, porque de parte de Dios va a venir esa bendición, esa provisión y eso que el Señor quiere darte. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora te doy gracias por este mensaje, por tu palabra, por tu fidelidad, porque tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Tu palabra dice que tú eres galardonador de los que te buscan. Tu palabra dice que tú te deleitas, Señor, en el reconocimiento. Tu palabra dice que nosotros somos tus hijos, Señor, que nosotros, Señor, somos tus siervos, que nosotros somos tu creación, Señor, que nosotros hemos sido predestinados para ser objeto de tu gracia, Padre. Y hoy te pido, Señor, por aquellos, Señor, que están escuchando esta predicación o la han escuchado, Señor, y que quizás se han sentido como Mefiboset, Señor, en un lugar aislado, en un lodebar, Señor, espiritual, que tú vengas y los mandes a llamar y les recompenses y les reivindiques y les devuelvas, Señor, a su lugar, Señor, sus posesiones, sus bienes y todo lo que ellos, Señor, tenían, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oro por aquellos, Padre, que quizás han estado en la situación que estuvo José, Señor, donde todos se olvidaron de él, Señor, pero tú no te olvidaste de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor amado, que tu nombre se glorifique, Padre, que tu poder se manifieste sobre ellos, Padre, y que entendamos también, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, para nosotros. Bendícenos, ayúdanos, Señor, y danos paciencia, danos paz. Tu palabra dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos en ti, Señor. Y nosotros creemos, Padre, que esa paz solamente viene de ti, Señor. Esa paz solamente proviene de tu presencia, Padre. Así que ayúdanos, Señor. Si alguno de ellos está enfermo, sánalo, Señor. Si alguno está triste, derrama de tu presencia sobre él y pon alegría, gozo,
restaura corazones, Señor, trae esperanza, Señor, porque cuando nosotros ponemos en ti nuestra esperanza, Señor, nosotros vamos a ser bendecidos, porque la esperanza en ti no avergüenza, Señor. Así que en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, y que tu propósito se cumpla en nosotros, Señor, que nosotros veamos con nuestros ojos, Padre, todo aquello que nos has prometido, Señor, que se materialice, Señor, que se haga realidad, Señor, porque creemos en ti, porque tenemos fe en ti. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, Señor. Nosotros creemos, Padre, aunque no estamos viendo, Señor. Nosotros estamos declarando y proclamando tu palabra, Padre, porque la creemos, Padre, porque sabemos que es verdad, Señor, porque sabemos, Señor, que viene un cumplimiento de ella para nuestras vidas, Señor. Así que, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús y que tu gloria, Señor, se siga manifestando en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido con todo el corazón y te doy gracias por este tiempo glorioso, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.